Vamos a dar comienzo a la jornada sobre medios de comunicación y la justicia, que la organizamos del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Universidad de Buenos Aires. Queremos agradecer a la Universidad de El Salvador que nos ha abierto sus puertas para facilitarnos este auditorio y también agradecer la presencia de los alumnos de periodismo de la Universidad de El Salvador, que me parece que son una parte fundamental de esto, de lo que estamos viendo todos los días en el horario central, de cómo el tratamiento que se le da de parte de los medios a la cuestión criminal o a la cuestión de seguridad, cómo se construyen realidades o cómo se reproducen realidades o no. De esto van a hablar Norberto Ortagoz Nazca, que es juez en lo penal, contravencional y de faltas. Él dirige un proyecto de investigación de la Universidad de Buenos Aires que se trata precisamente de esto. Él es profesor de Elemento de Derecho Penal y de Criminología. Y bueno, no voy a sacar más tiempo. Adelante. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por estar acá. Y también me siento muy complacido de integrar este panel de tan alta calificación. La primera aclaración que quiero hacer es que me parece que no se puede abordar el tema del tratamiento de los medios de comunicación respecto de las decisiones jurisdiccionales, esto es de los fallos de los jueces, si no abordamos la problemática histórica y teórica que tienen los medios de comunicación para tratar los temas vinculados con el delito, la seguridad, el miedo, las conductas desviadas y las situaciones de violencia que transcurren en la sociedad. Lo que ha cambiado, siempre ha ocurrido esto, ¿no? En la Edad Media era un tema fundamental. El tema es que se ha modificado el sistema comunicacional, se ha modificado la situación oral y luego con la escritura, y después comenzaron los medios audiovisuales, y podríamos decir que en estos momentos nos encontramos en una situación comunicacional vinculado con las pantallas de diferente tamaño. Ahora, estos son, me parece, los temas que deben ser tratados, el cúmulo de temas que deben ser tratados. La noticia, lo primero que tenemos que abordar es qué es la noticia. La noticia no es una información objetiva a mi modo de ver. La noticia es una construcción que responde a los cánones de una mercancía. Es decir, los medios de comunicación son básicamente empresas que se encuentran en el mercado y comercializan bienes. Uno de ellos es las noticias, son las noticias. Y como empresas con fines de lucro, que de eso se trata en una sociedad capitalista, se trata de vender aquella mercancía que puede llegar a tener más demanda en el libre juego de la oferta y la demanda, en el sistema creado desde las crisis de los 30 por Keynes y Adam Smith. ¿Y cuál es la noticia que más vende, en principio? La que está vinculada con el sexo, el deporte y el delito. La violencia. Y dentro de ellas, cuando hay una combinación de 2 o 3 temas de estas 3 mercaderías fundamentales, son las que rinden más y sencillamente consiguen más lucro, más avisantes, pueden cobrar una tarifa mayor por el segundo, si se trata de medios audiovisuales, o por el centímetro o la columna en el caso de medios gráficos. La semiótica, que es la ciencia del lenguaje,
plantea básicamente en su concepción teórica tradicional como la de Jacobson, la relación que hay entre emisor del mensaje y receptor del mensaje. Es importante trabajar la semiótica en este tipo de venta, podríamos llamarlo, de noticias vinculadas al delito, porque los emisores sí son cada vez más concentrados, hasta que por lo menos veamos qué efectos produce el desarrollo de la ley de medios que acaba de entrar en vigencia. Hay una diferencia entre los emisores, entre los receptores en ese lenguaje. Los receptores que consumen medios gráficos son diferentes a los que consumen medios audiovisuales. Bueno, ¿por qué? Porque el receptor de medios gráficos es un receptor obviamente alfabetizado y que además tiene un determinado poder adquisitivo para poder comprar ese medio gráfico, llámese el diario o la revista. Y en principio se lo presupone como un receptor del mensaje, en principio con más posibilidad de ser un receptor crítico o un lector crítico, como diría Umberto Eco en la teoría general de la semiótica. Diferente es la situación de los medios audiovisuales que están no solamente copando el mercado, sino copando o tomando todo el mercado del discurso, es decir, de la comunicación. En los medios audiovisuales no se presupone el mismo receptor. ¿Por qué? Porque los medios audiovisuales penetran en cualquier tipo de ambiente social. No se necesita que el receptor sea alfabetizado y no necesitamos que pertenezca a ningún sector social con determinado poder adquisitivo, lo que presupone un receptor con posibilidad de ser más acrítico, y eso redunda en que va a concebir el mensaje emitido por el medio de comunicación como real. Esa relación entre emisor y receptor tiene, como dice Eco, tiene códigos. Esos códigos lo que hacen es desencriptar el mensaje. Y los códigos que se utilizan en los medios audiovisuales son técnicas tendientes a garantizar que el receptor les crea. Esas técnicas son, por ejemplo, el vivo y el directo mediante la televisión, la relación, la poca posibilidad que tiene el receptor del mensaje de discernir la relación que hay temporal entre la emisión y la recepción del mensaje. Entonces, si la mayoría de los estudios empíricos que se realizan hasta ahora indican que la mayor preocupación que tiene la sociedad en cualquier tipo de tema, lo que más le preocupa es el tema vinculado con la seguridad, y lo que tenemos que desentrañar si esa preocupación, que está en el puesto número 1 ya hace muchos años en todos los estudios empíricos, deviene de la realidad o hay alguna manipulación por parte de los medios. Los medios de comunicación, como decía antes, son empresas. La mayoría venían siendo grupos multimedios. En general los grupos multimedios, y en el marco de la concentración no solo nacional sino global de las empresas, es probable que nos encontremos frente a grupos económicos de venta en el mercado de diferentes productos y que necesitan complementarse. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la preocupación de la inseguridad crea miedo. El miedo, como decía John Crawford, un
criminólogo inglés, es infinito. Él decía que nunca termina el miedo a ser víctima de una acción violenta. Pero también el miedo produce otro tipo de negocios o la colocación de otro tipo de mercaderías en la transacción de bienes y servicios. Y las mercaderías, todas ellas multimillonarias, vinculadas con el miedo a ser víctima del delito o de una acción de inseguridad, son todas ellas, insisto, absolutamente multimillonarias. Pensemos, como decía el criminólogo Elías Neumann en su libro Los que viven del delito y los otros, pensemos que de este miedo viven grupos económicos tal como los vinculados a la banca, que es donde la gente guarda su dinero, a la compañía de seguros, al negocio más rentable del planeta, que son las armas, y después otros negocios, yo diría, u otras mercaderías de menor entidad, ¿no? Como las alarmas o el sistema penal, las cárceles, la policía, los jueces. Es decir, es importante poder desentrañar esta posibilidad de manipulación mediática donde los medios con este tipo de técnica de decodificación del mensaje entre determinado emisor y determinado receptor crean un clima de un temor de tal envergadura que sigue siendo, insisto, hace muchos años la mayor preocupación. Los medios, decía Lolita de Anísar de Castro, construyen la realidad, no reflejan la realidad. La noticia siempre tiene que estar, el término noticia siempre que tiene que estar entrecomillada. Contribuyen a la construcción social del delincuente, formando un estereotipo determinado, es el estereotipo del joven, carenciado, determinado color de piel, y no incluye el estereotipo del universitario, el que practica varios deportes. Son estereotipos que cometan o no delitos o actos de violencia, no entran en la definición estereotipada, insisto, que plantean los emisores de los medios de comunicación. En definitiva, lo que se trata es ni más ni menos que una disputa de poder. Es decir, a través de esta situación, de este escenario, se producen una serie de disputas de poder que tienen que ver con lo económico por un lado y por generar este determinado bien de la sociedad que siempre produce el mismo resultado, yo diría, en todo el planeta en los últimos muchos años, que es, ante cada hecho muy violento que los medios amplifican, siempre la sociedad reacciona de la misma manera. Pide penas más altas, mayores facultades a la policía y en lo que atañe a los jueces de ejecución y a la justicia en general, cualquier tipo de restricción a la libertad durante el proceso o a lograr beneficios de libertad anticipada una vez condenados. Han logrado que la sociedad, mayoritariamente, esté de acuerdo con la violencia poco limitada por parte del Estado, es decir, por los organismos que tienen que limitar. Han logrado, esta manipulación mediática, ha logrado que las grandes bolsones de la sociedad estén de acuerdo con la tortura para averiguar la verdad, estén de acuerdo con la pena de muerte y están de acuerdo con esta manipulación mediática para que los presos, estén condenados o no salgan nunca a la cárcel, no importa el delito que hayan cometido. Estos son los resultados de la manipulación mediática. Estas son disputas de poder. Esto es lo que grandes bolsones de la sociedad quiere y gran parte de nuestra conducción y nuestra dirigencia política acepta, y son esos muchas veces los proyectos de ley que el Parlamento aprueba. Hace
más o menos un año, año y medio, nos visitó en la Universidad de Buenos Aires un criminólogo crítico, Yang, y bueno, cuando llegó el momento del debate, yo le preguntaba, ¿qué podemos hacer con este escenario? Primero le pregunté si este escenario él lo compartía. No sé si oyeron hablar Yang, Taylor y Walton, que fueron los autores del primer libro de criminología crítica, ellos son ingleses. Entonces, yo le preguntaba, que muchos nos preguntábamos permanentemente, ¿qué se puede hacer con este bombardeo y manipulación mediática que genera este pánico social en la sociedad ser víctima de un delito? Porque, bueno, hay prácticamente un discurso único en los medios. Y él me decía, mire, yo no soy tan pesimista con usted, porque hay un fenómeno nuevo, que es Internet. Y fíjese una cosa, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llegó a la presidencia por Internet. Al margen de lo que haga Obama, recién estaba empezando su primer mandato, al margen de lo que haga, si cumple, no cumple, si estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, pero se ha producido una situación inédita. Eso significa, me decía él, que por primera vez llega alguien a la presidencia de Estados Unidos fuera de un acuerdo de los grandes medios de Estados Unidos. Porque se necesita financiación para hacer campaña y llegar a ser presidente de Estados Unidos. Entonces, normalmente, entre el Washington Post, el New York Times y los candidatos con más posibilidades de obtener un triunfo se sentaban en esas oficinas y ahí se decidía quién iba a ser el presidente de Estados Unidos. No se decidía en ningún otro lugar. El marco escénico de la votación era, digamos, un aspecto secundario. Podía haber alguna variación en el resultado de la elección, pero en realidad los candidatos, bueno, usted sabe que Estados Unidos tienen dos partidos. Y que, bueno, si bien hay internas, generalmente ganaba el partido del establishment. Y fíjense que en la primera elección, el candidato del establishment, todos saben que iba a ganar el Partido Demócrata acá, después del periodo de Bush era bastante previsible que ganaba el Partido Demócrata. Sin embargo, la candidata del establishment era Hillary Clinton. ¿Cómo llega Obama a la presidencia? Llega porque una masa de votantes que conocía a Obama por internet dona $100 cada uno. Y derrotan a Hillary Clinton juntando la financiación para esa situación. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver esto con esta disputa de poder, de cuál es el discurso o cómo se puede establecer un marco de controversia entre el discurso único de los medios de comunicación que todo lo podían? Que el instrumento es Internet. Es un instrumento devastadoramente democrático, porque cualquiera en su casa, me decía Yang, no me voy a atribuir este pensamiento, cualquiera en su casa puede opinar y debatir con los otros. Y eso no va a haber ningún medio que te lo filtre. Así que lo que quiero decirles, yendo a la cuestión del tratamiento de los medios de comunicación en este tipo de temas y de la preocupación que tenemos todos sobre la deformación del tratamiento de este tipo de temas, es que está muy bueno instalar estrategias comunicacionales por parte de los funcionarios públicos o de los jueces. Hay esa vieja tradición de que los jueces hablan por sus sentencias. Quizás no deban hacer prensa, pero sí deben tener una política que alguien las haga por ello, es decir, que haya un segundo discurso. Vamos a ver cómo funciona, reitero, la nueva ley de medios y quizás hablan nuevas posibilidades, Internet más este tipo de estrategias. Antes de terminar, porque me han pedido, antes que viniera, quería hacerle una breve síntesis de la investigación que estamos haciendo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Es una investigación de 2 años, estamos por la mitad. El primer año estamos midiendo 4 medios gráficos de líneas editoriales contradictorias, Nación, Clarín, Página 12 y Crónica.
el centimetraje y el lugar del medio gráfico donde publican la noticia vinculada con el delito. Y estamos midiendo 2 noticiosos nocturnos en horario central, Canal 13 y Canal 7, en minutos. Y después lo que trataremos es de hacer una evaluación con un grupo de textos vinculados con la semiótica, entre los que podemos encontrar a Galvani, Kessler, Marx, Chomsky, Gramsci, Bourdieu, Barthes, Bakhtin, Eco, Sartori y Luhmann, entre otros. Finalmente, y para concluir, el tratamiento de los temas delictivos por los medios masivos de comunicación denotan información, pero connotan manipulación para determinados objetivos de la política criminal decididos dentro del Estado, desde el Estado y posiblemente de empresas o holding vinculados a la información o compra y venta de mercaderías vinculadas a la protección de la seguridad y la propiedad privada. Los mensajes de los medios masivos de comunicación tienen una regla similar. Tal como se explicó, su objetivo es colaborar con el proceso de marginalización y represión, en el marco de una selectividad a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Entiendo que esta es la regla ad hoc que menciona Peirce, o sea, la hipótesis. Luego, mediante los diversos métodos utilizados por los medios, se torna comprensible mediante la aducción para el receptor, creándole una sensación o sentimiento de inseguridad ciudadana, situación que determina la comprensión y solidaridad con las políticas criminales que siempre llevan un mayor grado de represión. No deben tomarse las expresiones vertidas como aseverativas, sino como aproximaciones. Estoy de acuerdo con la creación de una política sistemática de difusión de los fallos judiciales en general. Se puede realizar una tarea docente tendiendo a debatir los bolsones sociales partidarios de la pena de muerte, la tortura, la denigración de los principios constitucionales y la defensa y proteger las garantías de la defensa en juicio y la inocencia. No está bien que sea un insulto decirle a un juez que es garantista. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quien va a tomar la palabra es el doctor Lucas Arrimada. Él es profesor de Derecho Constitucional y Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires y ex investigador del CONICET. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias sobre todo al CEP por la invitación. Especialmente en un contexto en el cual nos convocan a hablar de decisiones de jueces penales, tenemos que hacer una descripción algo más general del Poder Judicial, ¿no? Y cuando me convocaron pensé a hacer mi habitual crítica del Poder Judicial, pero justamente en el contexto de las decisiones penales es uno de los ámbitos donde los jueces, al menos los jueces que yo respeto, son débiles y merecen ser defendidos. Entonces, primero voy a hacer una introducción sobre qué defectos puede tener la institución, que yo llamaría una institución política, que conocemos como Poder Judicial, frente, por ejemplo, a una de las referencias más comunes que se hizo estos meses durante el debate de lo que se llamó la democratización de la justicia. Entonces, si uno toma, por ejemplo, la idea de justicia y lo compara con lo que realmente tenemos en el Poder Judicial, es muy difícil llamar a el Poder Judicial justicia. Y eso tiene que ver con, por ejemplo, una cuestión histórica, ¿no? El compromiso de lo que se llama justicia con las injusticias más extremas de la historia argentina, o sea, con cada uno de los golpes de Estado. Rara vez el Poder Judicial se comprometió en contra de un golpe de Estado. Recuerden que la Corte Suprema en 1930, el 6 de septiembre de 1930, dijo básicamente que el golpe de Estado era legal y lo constitucionalizó. Y eso no solamente pasó en 1930, sino se repitió en 1943 y en otros golpes de Estado. La mayoría de los poderes judiciales se mantuvieron inalterados en cada una de las dictaduras militares,
más allá de ciertas excepciones, pero el cuerpo y la estructura del Poder Judicial se mantuvo aún en las épocas de la dictadura más violenta y del terrorismo de Estado. Entonces, a nivel histórico, por ejemplo, vemos y tenemos que encontrar dificultades para llamar al Poder Judicial justicia. Ahora, cuando vemos las características de un poder que usualmente es contramayoritario, elitista, que sobre todo, por ejemplo, tiene problemas de clase o de género, su composición, la composición del Poder Judicial es claramente clasista. Y esto obviamente tiene matices de acuerdo a la jurisdicción, de acuerdo a la materia, de acuerdo incluso a la instancia. Pero si uno analiza la correlación clase en la Corte Suprema, en la Justicia Federal de Comodoro Pi, que está acá no muy lejos, uno ve una correlación de clase y de género. Hay estudios de género que demuestran la dificultad de ascender de las mujeres dentro del Poder Judicial. Estudios empíricos que demuestran que la mayoría de las personas y de las mujeres están en la base de cada una de las instancias. Ahora, volviendo un poco a hablar de clase, y especialmente en el área penal, sin duda el Poder Judicial, o lo que se llama la justicia penal, reproduce por sus dos grandes aparatos que son auxiliares del Poder Judicial, o sea, la policía, que depende del Poder Ejecutivo, pero que el Poder Judicial utiliza y dialoga e instrumenta y entra en su estructura, a veces de forma clave, fundamental, y el servicio penitenciario. Ahí vemos otros dos espacios donde claramente el Poder Judicial tiene problemas, por así decirlo, de igualdad, pero sobre todo de selectividad de clase. Ahora, entonces, en ese contexto, ¿no? Y en un contexto donde el Poder Judicial tiene una composición de clase específica, pero la justicia penal, por ejemplo, es selectiva con otra clase, es donde también para identificar el problema y después hablar de el impacto mediático, la relación medios y decisiones penales, tenemos que comenzar, ¿no? En ese contexto también hay que ver el grado de corporativismo que tiene el Poder Judicial y también el nivel de autoritarismo jerárquico. El Poder Judicial es una institución que tiene un fuerte autoritarismo jerárquico que permite un grado muy poco analizado de delegaciones, ¿no? Entonces se dice que el Poder Judicial, el secretario hace todo lo que no firma y firma todo lo que no hace, porque el juez básicamente solo firma y él es el que hace todo lo que el juez firma. Obviamente de esto hay excepciones dignas de ser resaltadas, pero la práctica es bastante sólida y marcada, más allá de que hay jueces que seleccionan los casos que redactan y que estudian y otros que delegan. Pero esas delegaciones son prácticas informales que deberían tener algún tipo de regulación específica. Ahora, además de eso, el Poder Judicial es una institución que tiene problemas de acceso. En Argentina, esta llamada reforma judicial se da en el contexto de que la gran mayoría de personas en nuestro país no accede al Poder Judicial porque hay grandes dificultades en conseguir un abogado. Los abogados son caros, los colegios de abogados, las universidades, las ONGs tampoco dan servicios gratuitos de forma muy abierta. Entonces, la gran mayoría de las personas que acceden a la justicia siempre tienen que tener o mucha suerte o usualmente dinero y un abogado, ¿no? Obviamente que esto nos lleva a pensar que el abogado es a la vez que el problema, y los abogados y los colegios de abogados son el problema y la solución, ¿no? Por eso se suele decir que los abogados son las personas que contratamos para protegernos de los abogados. Ahora, en ese contexto, creo que también el Poder Judicial tiene beneficios, ¿no? No solamente los beneficios impositivos que hacen que ciertos funcionarios judiciales no paguen impuestos, sino, por ejemplo, un beneficio jubilatorio. Es uno de los pocos empleados públicos que tiene el 82 móvil asegurado por una ley específica. Eso, sin duda, contrasta con el hecho de que la mayoría de los jueces a veces tienen dificultades de asegurarle a jubilados que llegan a sus tribunales el 82 móvil
que un fallo de la Corte, tal vez como una estrategia política, en un contexto determinado en el 2008, le concedió. Entonces, esta introducción, que podría ser un poco más extensa, pero voy por partes, como decía Jack el Destripador, me parece que es un buen comienzo para empezar a hablar de los jueces penales, ¿no? Y voy a ser breve, podría hablar mal de jueces penales todo el día, pero especialmente creo que estamos hablando, ¿no? Si bien podríamos hablar de los jueces del espacio penal económico, los jueces civiles, que usualmente se creen neutrales, avalorativos, independientes, ¿no? O de los jueces que trabajan con corporaciones económicas, los jueces del fuero comercial, ¿no? Pero específicamente los jueces penales trabajan con algo que es muy importante, que es la libertad, que es el cuerpo, que es personas privadas de su libertad por un proceso, en el caso de los jueces de proceso, o por una ejecución de una sentencia. Entonces, ahí tenemos que ser especialmente delicados y exigentes, y todo juez penal sabe que tanto los periodistas como los académicos, como los abogados, y sobre todo los que ponen el cuerpo, van a ser exigentes. Entonces, en ese contexto, es que es previsible que los jueces, todos los jueces, pero especialmente los jueces penales y de ejecución penal, no sean independientes, porque los políticos temen a los medios. Así también, razonablemente, un hecho o una noticia va a estructurar los intereses y las decisiones, directa o indirectamente, incluso intentando ser lo más fiel a su interpretación de las garantías constitucionales, su interpretación de la importancia de la vida o la libertad de la persona, o de una interpretación súper garantista, minimalista, abolicionista del derecho penal, si quiere. Ahora, en ese contexto, lo que podemos sin duda decir, y voy a dejar la cuestión de la objetividad en el periodismo para los que saben, sin duda podemos decir que al menos en la institución política Poder Judicial, los jueces no pueden ser independientes. No pueden ser independientes nunca. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Usualmente los jueces deben, al menos en la justicia nacional y federal, su designación a un proceso político. Un proceso que en el Consejo de la Magistratura, en el pasado o en el presente, termina siendo político. Y eso impide ver a los jueces como personas que llegan a sus puestos por sus méritos académicos. Para mencionar 3 ejemplos clarísimos. Juan Carlos Maqueda, actual juez de la Corte Suprema, fue senador justicialista hasta el 2002, lo nombró Duhalde en una semana. Eugenio Raúl Zaffaroni, gran académico del derecho penal, fue 2 veces convencional constituyente, una vez por la Nación, otra vez por la Ciudad, funcionario del INADI, director del INADI del 2000 al 2001 en el gobierno de la Rúa, sin duda alguien con una ideología y hasta con una afinidad política clara. Carlos Fait, siempre asociado al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, fue su presidente durante varias etapas. Sin duda ahí tenemos personas que tienen afinidad e incluso ideología política, y eso no está necesariamente mal, es propio de una democracia. Muchos jueces niegan eso, creyendo que pueden estar más allá de la política. Creo que eso es también una de las cosas que debilita al Poder Judicial frente a los políticos. Porque no hay un proceso de sindicalización política del Poder Judicial, y la política se hace por teléfono, se hace de forma oculta. Yo creo que una de las razones por las cuales tenemos que abandonar la independencia judicial como idea es que es no solamente imposible, sino es implausible que un juez sea independiente de las consecuencias de sus decisiones, pero sobre todo independiente de su entorno, independiente de la política, independiente de que su decisión se pueda llevar a la práctica. La mayoría de las decisiones de la Corte Suprema, que me resultan muy favorables, han fracasado. Por ejemplo, la decisión en Berbisky, han fracasado porque la Corte parece que no se compromete políticamente en ejecutar una sentencia que reduce el dolor y reduce las violaciones sistemáticas de derechos humanos en
en el sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires. Aunque yo podría interpretar que también eso es una cuestión de no complicar a un gobernador que a veces puede ser afín, a veces puede ser el futuro presidente de la nación. Entonces, esas lecturas son importantes, ¿no? Sin duda es importante que uno de los jueces supremos redacte el anteproyecto del Código Penal. No es menor. Y no es menor que otro, el presidente del tribunal de la Corte Suprema, redacte el civil. Esos son hechos políticos no inocentes. Entonces, en ese contexto, uno se podría pensar qué herramientas tiene un juez penal para tomar decisiones en un marco democrático y en un marco de respeto de las garantías constitucionales que los mejores jueces penales quieren hacer respetar, ¿no? Ahí creo que es razonable, como hizo la propia Corte Suprema, que los jueces hagan alianzas, pero alianzas públicas con los organismos de derechos humanos, con las academias, ¿no? Con las universidades, con el Colegio Público de Abogados, que en un contexto democrático deberían estar apoyando las decisiones que respetan la Constitución y los tratados de derechos humanos cuando estamos ante la libertad de una persona que sí cometió un delito, que sí está cumpliendo una pena, pero que debe ser liberada porque el derecho y las garantías constitucionales del proceso penal lo dice. Y en ese contexto es que la política, que usualmente es algo que los jueces rehúyen, vuelve a escena para operar como una garantía del derecho, no como un obstáculo al derecho. Ahora, sin embargo, yo no soy tan optimista acá como el juez que me antecedió, el orador que me antecedió, porque creo que ahí hay un gran problema, ¿no? El miedo a la inseguridad, el miedo a la inflación, el miedo a que el dólar es una industria, ¿no? Y muchos de los medios de prensa se manejan, algunos por ignorancia, otros por mala fe, otros porque es eficiente hacerlo, se manejan en clave de aumentar el miedo. El miedo toca nervios sensibles de cada uno de nosotros y eso convoca, apela, llama, ¿no? Y en esos contextos lo que uno puede hacer desde un ámbito de universitario, académico, periodístico, es generar diálogos. Entonces, es claro que hay un problema en la educación legal del periodismo. Hay pocos periodistas que entienden o saben leer una sentencia, porque también hay problemas en cómo es el lenguaje judicial. El lenguaje judicial no solo es aburrido, no solo está llena de palabras que ni siquiera existen en el ámbito judicial, sino que hay una incapacidad de traducir esos mundos desconectados. Y lo que uno puede hacer es convocar a los periodistas para dar cursos de instrucción legal básico y que ese lenguaje se traduzca. Ahora, sin embargo, eso no va a neutralizar la capacidad de muchas personas de tomar una decisión política y dejar el derecho de lado y las garantías constitucionales de lado y dejar la Constitución de lado en cuanto protege al ser humano, cualquiera sea su origen, cualquiera sea su sexo, cualquiera sea el delito que cometió, porque como ser humano tiene una entidad especial que el derecho y el derecho internacional de los derechos humanos le reconoce. En ese contexto podemos hacer eso, pero la política es más compleja y puede haber una decisión política de seguir haciendo y de seguir evocando un discurso que niega ese derecho, que ignora ese derecho, ya no en términos de ingenuidad, sino en términos de cinismo o hipocresía. Ahora, muchos de ustedes podrán hacerse una pregunta simple, que es la sanción de la ley del Consejo de la Magistratura de ayer, en el marco de lo que se llamó las reformas judiciales, ¿fortalecen a los jueces que quieren respetar los derechos humanos en el marco de lo que es, sin duda, un infierno, la cárcel, por ejemplo, el servicio penitenciario, ¿no? El sistema penitenciario, ¿no? La sentencia, por ejemplo, de la propia Corte, en el caso de Berbisky, lo describe. Ese espacio es quizás un infierno peor
que aquel que el Dante en la Divina Comedia pensó. Eso es el infierno, es la expresión actual del infierno. Ahora, en ese contexto, este consejo que sale, que surge en el día de ayer, va a fortalecer las garantías de los jueces que están comprometidos con las defensas de las personas que están en el servicio penitenciario, privadas de su libertad. Y mi respuesta tentativa, exploratoria, inicial es, lamentablemente, no. Lamentablemente ya teníamos un consejo que era malo, pero hoy tenemos un consejo que, sin hablar del fin de la República, sin hablar de miedos agoreros, va a ser un poquito peor. Termino donde empecé. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, va a continuar en la palabra Horacio Secchi, periodista e investigador de Página 12. Él es docente de periodismo en la Universidad de Buenos Aires y es profesor de la materia de la criminalización de los medios, de la carrera de Sociología del Derecho de la Universidad de Barcelona. Bueno. Hola, buenas tardes. Bueno, primero quiero agradecer a la USAL, a la universidad y al CEP por la invitación. Me parece, la verdad que acepté porque me parece muy interesante abrir estos espacios para debatir. El tema es qué vamos a debatir. Esto lo pone interesante. A mí como cronista me pasa, como siempre me pasa como cronista, que salí de mi casa dispuesto a hacer una nota y cuando llego al escenario de la nota se me cambiaron todos los papeles y estoy anotando acá cosas que voy a decir y que no tienen nada que ver con lo que pensaba decir, aunque en el fondo sí. Y voy a usar como disparador algunas de las cosas que se dijeron en la mesa, porque me parece interesante, es básicamente, como esto es un espacio para debatir qué hacen los medios y qué hacen los jueces penales y eso que hacen, cómo se toca, para decirlo así muy simplísticamente. Entonces, primero, me parece que esa realidad de la que se dice que hacen los medios, me parece que se puede poner un poco en tono de crítica. Me parece que los medios no hacen la realidad. Los medios lo que construyen es una verdad, y esa verdad es la que sostienen, y esa verdad no es la única verdad, como todos sabemos. Todos tenemos una verdad diferente, que es una lectura de la realidad que vamos construyendo durante toda nuestra vida y que vamos ensamblando con gente que tiene lecturas de la realidad semejantes y nos vamos diferenciando de gente que tiene lecturas de la realidad diferentes. El problema es cuando esas lecturas se chocan. ¿Los medios qué hacen? Los medios hacen negocio, porque los medios en general son empresas. Estamos hablando solamente de los medios empresariales, no son los únicos medios. Y esto es importante tener en cuenta, seguramente después Cintia Ottaviano es su tema específico, pero yo quiero recalcar, los medios empresariales no son los únicos y las voces de los medios empresariales no representan la quinta parte de lo que es la voz en una sociedad. Sin embargo, y curiosamente, los medios empresariales cuando hablan de la sociedad reclama, la sociedad protesta, la sociedad dice, la opinión pública, bla, bla, bla. Cuando están en realidad representando un sector de esa voz, si es que lo representan. Porque ¿cómo es el funcionamiento, me parece a mí, en esa construcción? La verdad se construye y el tema, y eso no es un problema, el problema es desde dónde la construimos, dónde me paro para construir esa verdad. Y en realidad el juez está construyendo una verdad, porque pregúntenle en casos penales cómo está construyendo una verdad. Tenemos 70.000 procesados
en el país, no sé cuántos están condenados, yo creo que una parte ínfima en relación a lo que dice la Constitución. Es decir, tenemos una enorme cantidad de inocentes cuya verdad les tocó estar entre rejas. Los medios, ¿qué hacen? Ayudan a esa justicia penal a que esas verdades o esas verdades que les tocó a esta gente sea esa. Pero ¿cuáles medios? No los medios que están representando, que no tienen voz, no los medios comunitarios, no los medios que no tienen acceso a este gran debate público, donde sí hablan solamente pequeños sectores de la sociedad, de los medios, de la política, de las empresas, de la justicia. Entonces, ¿por qué funciona de esa manera? Yo voy a hablar desde lo periodístico, porque creo que fundamentalmente el periodismo está parado sobre una herramienta a la que está transformando como un derecho, que es la libertad de expresión. La libertad de expresión no es un derecho, es una herramienta, es un instrumento para el periodista. No es su fin último la libertad de expresión. El fin último del periodista es el derecho de informar correctamente a la sociedad, y para eso yo me tengo que valer de la libertad de expresión. Que me dejen decir eso, pero eso que diga tiene que ser un criterio amplio y posible de entender y de servir a la sociedad en conjunto. Es decir, para mí, como periodista, tengo la obligación de informar correctamente, y para eso me voy a valer de la libertad de expresión. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se...? Porque esto es muy fácil, yo lo estoy diciendo muy fácil, pero en el correlato de cada día, en la cosa cotidiana, ¿por qué aparecen cosas y otras no aparecen? ¿Por qué se dicen unas cosas y otras no? Porque los medios, en esa construcción de la verdad, en esa construcción que el lector o el espectador toma como la realidad, pero que es la verdad de ese medio, en esa construcción lo que están haciendo es visibilizando una escasísima porción de la realidad e invisibilizando una inmensa porción de la realidad. Y esto sí es un criterio que el medio decide, que el periodista elige aceptar esa decisión, o trata, en la menor parte de los casos, de escapar a esa especie de corset que arma el medio, que es la empresa donde trabaja, que no son todas iguales. Y cada una tendrá su interés político, económico, de negocio, no importa. Y el periodista tendrá su interés también. Pero está encorsetado dentro de ese funcionamiento. Y dentro de ese funcionamiento, en esa visibilización e invisibilización, funcionan una cantidad de cuestiones límites para el periodista persona, que son el tiempo, tiene un tiempo límite para producir su nota, tiene un espacio límite para escribir lo que quiere escribir, y tiene además una cuestión concreta de eso que se puede escribir, que no es todo. Que esto es, sin hablar de una censura, es una censura que inclusive funciona internamente. Esto está bien escrito, esto está mal escrito, esto lo puedo escribir, no lo puedo escribir. Yo no me animaría a escribir una crónica de economía porque sería un fracaso total. Me aburre profundamente las crónicas de economía. Pero hay colegas que escriben maravillas. O sea que en ese aspecto yo ya tengo una censura previa mía sobre ese gusto específico que me lleva a otro espacio. Y yendo a ese espacio que me parece que es el que interesa en este lugar para debatir, es cómo funciona esa visibilización e invisibilización. Hay un libro que recomiendo a todos, es una investigación de un equipo dirigido por Alcira Daroqui, Muertes Silenciadas, que me parece que es la mejor
definición sintética de cómo funcionan los medios en lo que tiene que ver la información o la noticia penal, y específicamente qué estamos diciendo cuando hablamos de muertos delincuentes en las noticias policiales. En ese funcionamiento que este equipo investiga, curiosamente, el periodismo y también la justicia forman parte, la justicia penal, forman parte del mismo circuito, es decir, de esa misma voz que está hablando y que va a leer el lector, que es la información policial. La información policial es la primera que llega al lugar del hecho policial y es la que sale, es la que el periodista como fuente va a recibir inmediatamente, porque es por esas cuestiones que yo mencionaba antes de urgencia, de necesidad de tener una información rápida, de poder volver a la casa rápidamente, de que no quiero saber más y tengo que cerrar a las 10 de la noche. La información, la fuente policial le habilita una cantidad le da una facilidad impresionante, y chequearemos mañana, pasado, o chequearemos si habrá que chequear alguna vez. Pero al día siguiente, en los diarios y en la televisión, inmediatamente, la noticia va a salir tal como dijo la fuente policial. Pero sigue el circuito, porque esa información policial son las primeras, la primera instrumentación de la causa penal, que es la que va a llegar a la justicia. Es decir, que en la primera instrumentación de la causa penal, la versión que va a recibir la justicia, el juez o el fiscal, dado el caso, salvo que esté interesado en tener su propia información, va a ser la versión policial. De la misma manera que el periodista, salvo que esté interesado en tener su propia información, va a ser la versión policial. Como sabemos, mayoritariamente en ambos espectros coinciden. No es el salvo que quieran tener su propia versión, sino que en general la tendencia es: venga, tengo la información policial, después vemos. En esa información policial, el periodista también va a consultar a la fuente judicial y coincide, o la argumentación judicial subraya eso que la policía viene diciendo para el periodista. El periodista lo toma. ¿A quién tomó como fuentes? Al policía. ¿A quién no tomó como fuentes? A los implicados directamente. ¿Quiénes son? Salvo la víctima, que sí va a tomar, y que ahora yo voy a decir por qué, salvo la víctima, el periodista no va a tomar al que va a ser el imputado penal, que es la víctima del Estado, a la familia del imputado. Es decir, en el periodismo lo que no existe es la presunción de inocencia, esto para tener claro. Es decir, yo ya estoy hablando, me estoy dando cuenta ahora que estoy ya condenando en este discurso, estoy condenando en este ejemplo que estoy dando. Es decir, yo voy a buscar en la fuente, en el hecho policial, y directamente a ese que va a ser el imputado, yo ya lo estoy tomando, yo ya lo estoy condenando, no lo voy a tomar como fuente. Porque la información que a mí me interesa me la está dando la policía sobre él. Me va a dar el nombre, apellido, la historia, que ya sabemos cómo se construye la historia policial. Y el juez después me la va a convalidar. El juez, el fiscal o quien sea. Ámbito judicial. Es decir, que después toda esa información va a nutrir la noticia que al día siguiente sale en los diarios o que horas después aparece en la televisión. Básicamente me parece que si uno presta atención, acá tenemos un área que se visibiliza, que es la versión policial, y un área que se invisibiliza, que es otras fuentes. En este aspecto, en una entrevista que yo le hice a Máximo Pavarini, nunca me voy a olvidar que yo le pregunté en relación a la presencia de la voz de las víctimas y de los familiares de las víctimas en las notas periodísticas. La fuerte presencia, porque esa fuerte presencia de esa voz lo que hace es presionar periodísticamente a la función judicial. Y me dijo, la víctima
en la función penal no tiene que existir, no tiene que aparecer. El Estado se tiene que hacer cargo de la víctima o de los familiares de la víctima con todo tipo de respuestas, tutela, ayuda, psicólogo, lo que sea, pero menos hacerla participar directamente en la función penal. No me voy a meter en este tema porque sé que es un tema que puede ser para debatir y yo no tengo elementos, simplemente digo esto que dijo Pavarini. Volviendo entonces a los medios y la función de la víctima, no en la causa penal, sino en la causa periodística, la víctima lo que es la voz de esos mismos medios y de esos mismos periodistas, es una proyección de esa voz, y no es la proyección de la voz de las víctimas, que es la proyección propia, es el silenciamiento de esas otras voces que el periodista no es, y el periodista no va a poder escuchar porque por desconocimiento, por desinterés, por ubicación desde donde construye la verdad. Es decir, ese funcionamiento está imputando previamente, está condenando previamente a los sectores que no tienen voz. Esto es lo que me parece que en los medios se invisibiliza, y después a los jueces penales que sí funcionan queriendo sostener las garantías del debido proceso, etcétera, 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 lo que hacen es presionarlo porque ese juez va a estar dando voz a esas voces que el periodismo está desconociendo. Esto, me parece que después seguimos con el debate. Muchas gracias. Ahora va a tomar la palabra la licenciada Cintia Ottaviano. Ella es defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Es docente adjunta a la carrera gráfica 2 de la licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata desde 2013. Es docente en la maestría de Periodismo e Investigación de esta Universidad de El Salvador desde 2011. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer para mí estar acá. Muchas gracias al CEP y a la Universidad de El Salvador por facilitar esta casa para este debate. La verdad es que celebro la posibilidad de empezar a reflexionar, como nos proponemos, sobre el tratamiento mediático dado a las decisiones de los jueces penales. Pero en ese título ya hay un posicionamiento, porque nos están hablando del tratamiento mediático, es decir, de que los medios tratan una temática que es la decisión de los jueces, es decir, que los jueces deciden mientras que los medios tratan. De manera que yo voy a cambiar el eje y voy a empezar por esas decisiones judiciales. Y me voy a preguntar cuánto esfuerzo hacen los jueces para tomar decisiones que sean comprensibles por todos. Me encantaría saber cotidianamente cuántas veces se preguntan que la decisión que toman la tiene que entender un obrero, un estudiante, una ama de casa, un empresario, una docente, una defensora del público, un periodista y el propio juez o la propia jueza. ¿Cuántas veces realmente se plantean esto? Porque hace unos 8 o 9 años escribí un libro sobre crímenes en familia. Yo tengo acá a mi derecha uno de mis formadores, Horacio Secchi. Era muy chiquita cuando entré en el diario La Prensa. Él era un poco más grande, como se nota en este momento, y me formó sinceramente en el tratamiento y en la cobertura de hechos policiales. Me especialicé en homicidios, gracias también a que él o Daniel Capalvo, otras personas aman ese género. Pero entonces en ese desarrollo profesional te vas dando cuenta que en realidad en el fuero penal, porque es el que uno va conociendo en ese ejercicio, pero luego con el conocimiento posterior se va dando cuenta que en todos, como bien decía Lucas, te quedas afuera. Te quedas afuera de algo que tenés que estar adentro. Quiero decir, claramente las sentencias son públicas. Si las sentencias son públicas, aquí en esta sala todos tendrían que saber de qué manera se puede acceder a esa sentencia. Bueno, por lo pronto, si son públicas, deberían estar en un registro, deberían estar en Internet, deberían estar en algún lugar al que yo pudiera acceder con total facilidad, o debería poder ir hasta el juzgado y pedirla y me la darían. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que sí, deberían dártela.
Pero también me gustaría saber si quienes están aquí, que serán futuros periodistas o algunos ya estén ejerciendo la profesión, saben si cuando van a tribunales, primero a dónde tendrían que ir, porque hay varios, ¿no? No es que nada más estamos ahí en la calle en Talcahuano o Lavalle, no, la verdad es que hay que saber si voy a Comodoro Pi, si no, por qué. Y todo ese conocimiento, la verdad es que no está en la universidad, no está en la Facultad de Periodismo. ¿Debería estarlo? Si tomamos en cuenta la dimensión que va teniendo la noticia policial, el incremento de la noticia policial, sobre todo en los medios audiovisuales, posiblemente entonces sí debería estarlo. Hay que hacer un replanteo de las currículas entonces en las universidades, formando a los periodistas en régimen jurídico de la información, como por ejemplo ocurre en esta casa de estudios, pero también formándonos en este acceso a la información que necesitamos. Voy a disentir con algo que se dijo aquí al principio. La información no es una mercancía. La información es un derecho y esta es la divisoria de aguas esenciales. En la Argentina venimos de un paradigma comunicacional que era autoritario, que era liberal y mercantilista. Y digo esto porque hasta hace 3 años y medio nada más teníamos una ley de radiodifusión de la dictadura. Y esa ley de radiodifusión de la dictadura lo que consideraba era eso, que los medios eran empresas. Por ejemplo, para ser licenciatario, se fijaban en el nivel económico que podías tener, es decir, el que tenía dinero podía tener una licencia y el que no lo tenía no. Por supuesto que existía la censura en ese paradigma del que estamos hablando. Ese mismo paradigma fue el que permitió, con el paso de los años, aún en democracia, tener la firma de algunos funcionarios públicos y sobre todo lo de las corporaciones para que se formaran posiciones dominantes, oligopólicas o monopólicas en la Argentina en la comunicación, de manera de que no fuera el eje central el derecho a la comunicación. Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es la que plantea este cambio de paradigma. Ahora estamos en un paradigma en la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Un paradigma en la perspectiva de los derechos humanos. Quiere decir que la información es un derecho entonces y no una mercancía y que la radio y la televisión son servicios de comunicación audiovisual, no son meras empresas. Lo que ha hecho la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es considerar que hay gestión privada con fines comerciales. Sí, es cierto, no estoy desconociendo acá que no hay una finalidad de lucro, pero que también hay una gestión privada sin fines de lucro y que también hay una gestión estatal. Muy fuertemente se acompaña la posibilidad de que las universidades tengan su canal de televisión o su radio. Y esta es realmente una diferencia que debería empezar a notarse en lo que llamamos medios de comunicación, que tampoco son entelequias, porque se habla de los medios de comunicación y se habla del Poder Judicial como si fueran entelequias. Los hacemos nosotros. La realidad es que los hacemos los trabajadores de prensa, con algunas limitaciones. Sí, claro, porque en definitiva son dispositivos que construyen sentido, lo han dicho, y es así. El sentido que se construye tiene que ver con los propios intereses económicos, pero también con los propios intereses políticos, con los intereses ideológicos que pueda tener cada uno de esos medios. De ahí lo interesante de fortalecer todo el sector sin fines de lucro, de fortalecer también el sector que tiene participación estatal, donde pueden estar las universidades, no de aquellos que no tienen voz, todos tenemos voz. El tema es amplificar esa voz. Esa es una de las claves y tal vez sea uno de los antídotos, tal vez, de lo que estamos conversando. Pero me preguntaba al principio cuál era el esfuerzo que hacían los jueces y las juezas porque las sentencias se comprendieran. Realmente he leído muchísimas sentencias a lo largo de mi vida. Les puedo garantizar que muy pocas se entienden a primera lectura. La minoría. Y la verdad es que cuando uno va a un juzgado y amparándose en los derechos que tenemos los periodistas, pide el acceso a las sentencias, se le contesta de la manera más diversa. No, no se puede porque está en letra, no se puede, ¿cuál es la procedencia? No, usted no tiene autorización, no, vaya a sorteo. Me pasó, les contaba al escribir ese libro sobre crímenes, que he llegado a tardar 10 meses en conseguir una sentencia pública. ¿Cómo alguien va a tardar 10 meses en conseguir una sentencia que es pública? Es una contradicción enorme. Y por eso vuelvo a preguntar,
¿Cuáles son los esfuerzos que se hacen cotidianamente? Me acuerdo que cuando el meritorio de ese juzgado, el meritorio es uno de los chicos que está haciendo mérito, vaya palabra, ¿no es cierto? También, porque es cierto que el Poder Judicial tiene una característica más señorial en apariencia, incluso a veces en los propios palacios, el Palacio de Tribunales, así se le sigue diciendo, y lo tiene también, es clasista, como decía antes Lucas, es excluyente, nos deja afuera en definitiva, y me decía el meritorio, bueno, pero tardar 10 meses en conseguir una sentencia, la verdad, no tiene ninguna importancia. ¿No sabés lo que pasó con el caso Bosca? La verdad que no tengo ni idea qué pasó con el caso Bosca. El pibe que estuvo 6 meses en la cárcel cuando le tendría que haber dado la libertad, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Se olvidaron. ¿Cómo se olvidaron de dar la libertad? Y sí, se olvidaron, se les pasó. Claro, bien dijeron que es el infierno en la tierra. Cualquiera que haya tenido la oportunidad de recorrer las cárceles, que yo lamentablemente le he tenido y bastante, las cárceles están construidas con ladrillos de odio. Nadie realmente que lo piense 30 segundos quisiera estar en las cárceles. Y recuerdo que en ese libro, tal vez no les guste la comparación, pero comparé el servicio penitenciario con el Poder Judicial, porque tienen la similitud de no pretender que otros que vienen de afuera lleguen, entren y vean y participen en definitiva de todo ese inframundo que te vuelve a excluir una vez más. Hay códigos determinados que se cumplen a rajatabla y que son los que te siguen excluyendo, cuando en realidad una sociedad participativa, democrática, plural, lo que tiene que buscar permanentemente es la inclusión. Entonces seguramente habrá responsabilidad por parte de los periodistas. Y acá sí también apelo a las chicas y los chicos que nos acompañan, que tal vez estén ejerciendo o vayan a ejercer. La propia ley de medios lo que plantea es que hay responsabilidad social. Se preguntan todos los días, cuando tienen la posibilidad de dar una noticia sobre la responsabilidad social, estamos hablando de servicios. Nos preguntamos la necesidad que tenemos de llegar a comprender una sentencia y de poder difundirla con la mayor claridad posible. Les decía que el antídoto es necesariamente uno que está vinculado con la educación, con la capacitación, pero claro, hay que articular estos dos mundos que aparentemente están disociados, porque no tienen que estar disociados. La verdad es que tiene que haber una fluidez en el tratamiento mediático, como se pretende en el debate y en esta reflexión. Una fluidez que le permita a los periodistas acceder a las sentencias redactadas por jueces y juezas que pretendan que el resto las comprenda, y entonces una articulación posible, si es que el periodista no comprende, para poder preguntar y desde allí poder comunicar. Desde ya también, y comparto, que el miedo es un factor de disciplinamiento social por excelencia, no es una idea personal, lo ha dicho Michel Foucault 850 millones de veces. Pero, ¿cómo es posible que un juez de ejecución penal o el juez que sea, esté tomando decisiones de acuerdo con lo que crea que puede llegar a ser una repercusión mediática? ¿Cómo es posible que se dejen condicionar por el poder mediático instituido? ¿Cómo es posible? Digo, porque realmente se toman decisiones de fondo que tienen que ver con la libertad en principio, pero que tienen que ver con la búsqueda de justicia permanentemente, y si el condicionamiento es mediático o si el condicionamiento es del poder económico o del poder político, realmente quiere decir entonces que estamos en manos de decisiones que aquel que ejerza el mayor poder posible para lograr someter la decisión del juez, bueno, entonces será una tierra de impunidad atroz en la que no existe la posibilidad ni de acceder a la justicia, ni de acceder a esa búsqueda de verdad o a la búsqueda de justicia, y en definitiva entonces de acceder a la democracia. Porque les hablaba del derecho a la comunicación, y el derecho a la comunicación es el derecho que tenemos de dar y de recibir información. Es el derecho que tenemos de investigar y de difundir esa información. Entonces es un derecho que académicamente le decimos bifronte, porque tiene dos frentes. Tiene este frente de dar la información, yo tengo derecho a decir, y ustedes tienen derecho a escuchar. Y recién entonces se completa la comunicación en este derecho a la comunicación, que es una evolución de la libertad de expresión de la que hablaba Horacio.
La libertad de expresión, en definitiva, es la que tenía esta élite en el ámbito periodístico, pero hay un paso más allá, y es trascendente que lo comprendamos, que ya estamos todos en igualdad de condiciones. No hay más una élite empresaria con esa libertad de empresa, ni tampoco hay más una élite periodística con una libertad de prensa o con una libertad de expresión. Lo que hay es una sociedad profundamente democrática, con un derecho a la información, un derecho a la comunicación, que es la que garantiza esa democracia. Entonces, ese cambio de paradigma es fundamental que lo comprendamos para ser actores concretos y cotidianos de aquel modelo mercantilista que consideraba que la radio y la televisión son una empresa, y este nuevo modelo que considera que hay servicios de comunicación audiovisual de interés público y que es en estos servicios de comunicación audiovisual donde se expresa el derecho a la comunicación y que por eso tengo responsabilidad social. En la necesidad de que un juez se pueda expresar. ¿Cuántas veces llamamos a los jueces para que puedan explicar sus sentencias y nos dicen que no? Millones de veces se los puedo garantizar. ¿Cuántas veces pedimos que algún representante del juzgado, un vocero, nos explique el alcance de una sentencia y también nos dicen que no? Entonces aquí evidentemente hay responsabilidades compartidas. Ahora ustedes dirán, bueno, Defensoría del Público, ¿de qué se trata esto? Y está muy bien la pregunta porque hace apenas 5 meses y medio que se formó la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir de la Ley de Medios, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en la que se genera este organismo para poder canalizar, para poder, por supuesto, recibir lo que sean denuncias, consultas o reclamos vinculados con la Ley de Medios. Es decir, cada vez que no se cumpla con la ley, se puede hacer una presentación ante la Defensoría del Público. Y una de las garantías que tiene que haber es este derecho a la comunicación. Ahora, desde la Defensoría del Público también trabajamos con una dirección de capacitación. Y es aquí donde evidentemente creo que después tenemos que seguir adelante con este debate y esta reflexión para ver de qué manera se pueden articular políticas públicas en este sentido, en acercar posibilidades de capacitación con esta temática en particular, porque estamos haciendo un monitoreo de los noticieros de la televisión abierta de aquí de la ciudad de Buenos Aires y esta información es preliminar, por eso no es exacta. Hacia fin de año tendremos una radiografía luego de que evaluemos una semana bimestral estos noticieros. Hay una sobreabundancia de noticias policiales y esto es cierto, y saben que hay una pérdida permanente de la fuente. Esto quiere decir que hay un gran porcentaje de noticias que no tienen fuente reconocible más que el propio periodista, y eso es un tema realmente para trabajar, para seguir articulando, como les decía, en el crecimiento de este paradigma de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos. No se olviden de eso, así como creo que quienes integran el Poder Judicial tampoco se tienen que olvidar que viven en una sociedad democrática con este derecho a la información y que por eso tenemos que poder acceder a las sentencias y, por supuesto, comprenderlas. Muchas gracias.